La verdad que el planteamiento de la presidencia que estamos arrancando es un planteamiento continuista en buena medida del trabajo que ha venido haciendo la Junta Directiva anterior y que ahora yo en la nueva presidencia que empiezo, pues vamos a trabajar sobre todo en asegurar que mantenemos el nivel de interlocución que hemos alcanzado con los principales sectores a nivel de la administración pública y también de la sanidad privada para asegurar el reconocimiento del valor de la tecnología sanitaria en lo que es el modelo sanitario español, que es un modelo de muy buena calidad y de excelencia y del cual creo que todos nos sentimos orgullosos, y donde la tecnología sanitaria y de todas las compañías que representan o que están incluidas en este sector, donde FENIN tiene la representación, de alguna forma nos permite asegurar que el modelo sanitario es sostenible, es un modelo de calidad, es un modelo eficiente y nos permite asegurar que la innovación es accesible para el mayor número de pacientes y profesionales posible, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo, asegurar que trabajamos en esa dirección y que logramos que ese valor de la tecnología sea reconocido en los diferentes modelos de compra que se van desarrollando en las diferentes comunidades autónomas y a nivel central. El balance de la crisis es complejo, es difícil, en nuestro sector hemos vivido una situación donde el valor del sector en sí ha caído aproximadamente un 18% desde el año 2010 al año 2013, que es el último del cual tenemos datos consolidados. En esa caída del 18%, pues una combinación de caída de lo que es la actividad y también el precio promedio en determinadas categorías, evidentemente dentro de toda la variabilidad de sectores y de subsectores que gestionamos, pues hay realidades diferentes, ¿no? Pero en ese proceso pues, hemos también vivido la desaparición de determinado número de empresas significativo, alrededor de unas 500 empresas del sector no han de alguna forma sobrevivido a esta crisis y otras compañías pues, han tenido también que hacer reestructuraciones y de alguna forma reducción de empleo o de inversiones, ¿no? Yo creo que el planteamiento ahora es decir, bueno, cómo con el crecimiento económico que se ha empezado a generar en el país, pues somos capaces de recuperar niveles de financiación que permitan pues ese acceso a la tecnología para el mayor número de pacientes y profesionales. La verdad es que la realidad no es, como decía, no es igual para todos los subsectores. Hay sectores que sí han notado una cierta recuperación, normalmente más en términos de lo que es la actividad, pero todavía hay un deterioro significativo en el nivel de los precios promedios en lo que es la contratación, ¿no? Y eso está significando pues, también, por supuesto, un impacto en lo que son las cuentas de las compañías y, por lo tanto, todavía hay una caída de lo que es el valor en conjunto del sector, ¿no? Entonces, lo que nosotros esperamos es que con esta incipiente recuperación pues, empiece a cambiar esa tendencia y ese mensaje del valor que aporta la tecnología pues, cale en todos los responsables para de alguna forma asegurar que los pacientes y el sistema sanitario se benefician de ello. Creo que es justo reconocer la mejora que ha habido, ¿no? Creo que los dos planes de pago han supuesto una mejora muy significativa de más de 500 días de deuda promedio a algo menos de 200 días al cierre de 2014. Entonces, creo que eso ha sido un esfuerzo del Gobierno, donde en una situación de crisis económica pues, ha conseguido poner los fondos disponibles para que esa recuperación y mejora de la situación de morosidad pues se diera, y eso evidentemente es un elemento fundamental para las compañías, especialmente para las pequeñas compañías y para las compañías nacionales, pero en general para todo el sector. Queda mucho por hacer, claramente, porque estamos hablando de unos días, que estamos alrededor de 200 días al cierre de 2014, y donde yo creo que el Gobierno es consciente de eso y en ese sentido pues, esperamos ver materializados mecanismos que aseguren que esa mejora continúa, ¿no? Porque la mejora que se produjo en su momento pues, también ha sido a cambio de esfuerzos importantes por parte de la industria, donde las compañías también, pues, por ejemplo, han renunciado en su mayor parte a reclamar intereses a una deuda que según las sentencias europeas pues,
tenía derecho, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mecanismos nuevos, como la Ley de Estabilidad Presupuestaria y otros mecanismos que está implementando el Gobierno, que tenemos que asegurar que se van implementando y de alguna forma pues, producen los efectos que se esperan, ¿no? Pues está claro que los planes de pago a proveedores, pues claramente eran mejoras muy grandes, pero eran esfuerzos puntuales, ¿no? En momentos puntuales, y en ese sentido podríamos llamarles parches, pero aunque realmente pues, lo que hacían era generar una mejora sustancial, ¿no? Lo que falta por ver ahora es si realmente estos mecanismos que el Gobierno ha diseñado pues, tienen efecto, como decíamos, para asegurar que la situación tiene una mejora sostenible y efectiva y realmente pues, todas las comunidades autónomas empiezan a pagar en los plazos establecidos, ¿no? No estamos ahí, hay una también diferencia y una diversidad de comportamiento entre las diferentes comunidades autónomas y lo que yo creo que es importante es que entre todos, gobierno y comunidades autónomas, entiendan la importancia de ajustar los plazos como decías, a esos 60, 90 días que define la ley. Es una medida impuesta por Europa y en ese sentido yo lo pondría como un ejemplo de colaboración y de trabajo en lo que es la definición de su implementación, ¿no? Creo que la Dirección General de Tributos, la Agencia Española del Medicamento y la industria a través de FENIN, y ahí hay que reconocer el excelente trabajo del equipo interno de FENIN, pues han realizado una labor muy importante, muy intensa, para ir definiendo lo que son los productos que de alguna forma tenían que estar impactados o no por ese incremento de los tipos del IVA. El impacto es importante, estamos hablando de unos 400 millones de euros cuando hablamos de la compra pública y unos 500 millones cuando añadimos la parte privada, y eso es una parte muy significativa de lo que es la facturación del sector. Entonces, bueno, pues un tema que va a tener un impacto, obviamente, en los presupuestos, tanto de algunos de nuestros clientes como en las propias de los proveedores y de las compañías del sector. Es una barrera adicional y para determinadas compañías pues, puede suponer un problema, ¿no? Incluso para determinados hospitales y puede suponer un elemento con un impacto importante en lo que son sus cuentas de explotación y en función de la naturaleza del producto que tienen algunas compañías, pues sí, eso es un problema y en algunos casos pues puede llegar a poner en cuestión la supervivencia, porque no es un elemento aislado, esto se une en toda otra serie de elementos que al final afectan a la rentabilidad de las compañías y su capacidad para mantenerse en el negocio. Este IVA sanitario, de los productos sanitarios, pues va a suponer que es una parte presupuestaria que al no ser finalista en la recaudación, pues va a suponer que al final los hospitales tengan un menor presupuesto para de alguna forma destinar a la compra de productos sanitarios y por lo tanto para de alguna forma realizar más procedimientos o compra de renovación de equipos, etc. Entonces sí puede tener un impacto en el paciente y de alguna forma o sobre las listas de espera o sobre la capacidad de los hospitales para de alguna forma mantener un nivel de actividad conforme a la demanda de la sociedad. Yo creo que hay un buen nivel de interlocución, sin embargo hay una preocupación, ¿no? Por nuestra parte. Obviamente el Gobierno tiene una necesidad y unos objetivos de controlar pues el gasto público en general y el déficit público, y una de sus áreas de preocupación obviamente es la parte relacionada con la sanidad, ¿no? Por nuestra parte, entendiendo que somos un elemento que juega un papel dentro del sistema sanitario, también tenemos que tener en cuenta varias variables. Por un lado, las compañías del sector de tecnología sanitaria representan al final entre un 6 y un 7% del gasto sanitario total. Con lo cual, por mucho esfuerzo que hagamos, si no hay otros elementos del conjunto del modelo sanitario que se ajustan, pues por mucho esfuerzo que haga nuestro sector, el impacto sobre el conjunto del gasto sanitario es limitado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, nosotros lo que queremos es, de alguna forma,
asegurar que contribuimos a la eficiencia y a la minimización del gasto a través de proveer la mejor tecnología, que la mejor tecnología genera dos grandes beneficios. Uno, beneficia al paciente porque aporta mejores soluciones desde el punto de vista clínico, pero además también genera muchas eficiencias dentro del sistema sanitario, y eso es parte de lo que nosotros queremos de alguna forma trasladar y es parte de nuestro discurso permanente y lo que ponemos encima de la mesa en nuestras interlocuciones tanto con el Ministerio de Hacienda como con el Ministerio de Sanidad. Ese proyecto sigue en marcha y es una conversación que seguimos, un diálogo que seguimos abierto con el Ministerio de Hacienda por un lado y con el Ministerio de Sanidad en encontrar mecanismos que nos permitan mejorar la situación que tenemos en este sector de monitorización y diagnóstico de imagen, donde actualmente aproximadamente el 30% del equipamiento consideramos que está obsoleto de acuerdo a las directrices europeas. Por lo tanto, necesitamos hacer un plan de trabajo para los próximos años que nos permita renovar ese parque para asegurar que todos los equipamientos pues cumplen con los estándares adecuados de calidad, de mantenimiento y de modernización que se requiere, entre otras cosas, para también contribuir a la eficiencia del sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos en una conversación permanente y hay un grupo de trabajo que está trabajando en ello. Hay una central de compras que el Ministerio ha puesto en marcha, y que es Ingesa, y en ese sentido pues en el pasado ya se han producido algunas licitaciones y adjudicaciones. Bueno, eso es un proyecto del Ministerio, ¿no? Nosotros lo que defendemos es, independientemente del modelo de compra, es que tiene que haber un equilibrio a la hora de valorar y definir las adjudicaciones de cualquier tipo de modelo de compra, donde se combine unas variables económicas, como puede ser el precio, con otras variables técnicas de calidad y de valor añadido que aporta la industria y que aporta determinada tecnología. De forma que no caigamos únicamente en criterios de precio que eliminan también otras variables que en el fondo producen una serie de beneficios, por un lado clínicos y, como decía antes, también de eficiencia del sistema, ¿no? Porque al final, si perdemos de vista el valor de la innovación, pues realmente creo que vamos a acabar con un perjuicio muy grande para lo que es el sistema en su conjunto y para al final los pacientes, ¿no? Que es lo que al final nos tiene que preocupar. Yo creo que cada vez los modelos hacia los que vamos son modelos de compra más complejos, donde ya no es solo un proceso de adquisición de un producto, sino es más bien un proceso de adquisición de un servicio, ¿no? Donde está incluido el equipamiento como parte de un servicio que se le ofrece pues, a un hospital o a una comunidad autónoma, a quien sea el ente comprador, dentro de ese servicio el equipamiento es una parte, ¿no? Pero una parte que puede incluir un mantenimiento, una renovación y toda otra serie de componentes donde, como decía antes, el equipo es solo una parte. Y en ese sentido, pues probablemente en un esquema de central de compras donde la variable de precio tiende a pesar mucho, pues ese esquema encajaría menos, ¿no? Pero también es verdad, es que se van desarrollando nuevos modelos, lo que se llaman los modelos de compra innovadora, que hay que poner en marcha y que hay que de alguna forma evaluar, tanto por parte de la Administración como por parte de la industria, cómo somos capaces de generar modelos creativos que nos permitan de alguna forma financiar esa renovación tecnológica que hoy en día es necesaria. De alguna forma estamos aprendiendo todos un poco a caminar en esa dirección. Creo que hasta ahora tenemos pocos casos de éxito, pero creo que va a haber un proceso de aceleración importante en ese sentido. Y creo que va a haber cada vez más modelos que se acerquen a esas pautas de compra innovadora. De hecho, somos unos fervientes creyentes de eso. Tanto es así que hemos creado uno de los sectores que tenemos dentro de FENIN, es el sector de e-health, donde hay compañías de ese tipo, pero centradas sobre todo en buscar nuevas soluciones, ¿no? Y creemos que hay una oportunidad enorme también de, por un lado, generar beneficios para el paciente, de control remoto, de monitorización remota, de sistemas de información, de regulación de los cuidados que nos van a ayudar a mejorar la adherencia a determinados tratamientos y además a
a generar unas eficiencias para el sistema porque mejoramos mucho la comunicación y la interacción entre paciente, médico, etcétera, ¿no? Y todo el sistema, y eso creemos que las oportunidades son muy grandes. Creo que el reto ahí, de nuevo, es asegurar que entre todos generamos claridad sobre el valor que aportan esas soluciones y que de alguna forma no aplicamos desde el principio una serie de criterios de precio en cosas que lo que tienen es un gran valor añadido y un potencial de desarrollo muy grande. Nosotros estimamos que la caída en la parte de lo que son los gastos de mantenimiento ha sido aproximadamente de un 18% en el último año, ¿no? Lo cual es muy significativo. Eso quiere decir que tenemos que recuperar unos niveles anteriores, ¿no? Entonces yo creo que hay un esfuerzo en varios niveles, desde el punto de vista de, por un lado, concienciación, ¿no?, de todos los responsables que tienen en propiedad o cedidos equipamientos en la necesidad de asegurar que tienen el mantenimiento adecuado. Y yo creo que otro de los niveles es el que encontremos mecanismos que nos permitan financiar eso, ¿no? Pero creo que tiene que haber un plan muy claro, que es parte de lo que estamos discutiendo con el Ministerio en ese grupo de trabajo del que hablábamos, que tiene que ir tanto en la línea de la renovación tecnológica como asegurar el mantenimiento del equipamiento que está instalado hoy en día. La internacionalización es clave, y es clave sobre todo para un número muy grande de empresas que de alguna forma, vista la situación del mercado interior, pues han podido volcarse en ese mercado exterior, y eso ha sido una válvula de crecimiento y de compensar parte de las caídas del mercado interno, ¿no? La cifra última que tenemos estimada es que el nivel de exportaciones de las empresas del sector a la sociedad Safinin ha alcanzado los 2.000 millones de euros, que es una cifra muy significativa, y además es una forma también de potenciar lo que es el incentivo para continuar invirtiendo en innovación y desarrollo dentro de lo que es la industria nacional, ¿no? Nosotros tenemos unos mercados preferentes, como es dentro de la Unión Europea, que representa aproximadamente el 60%, pero cada vez estamos también con una mayor diversificación de mercados hacia otros países que no están en la Unión Europea, como pueden ser el mismo Estados Unidos o países emergentes como Turquía, México u otros, ¿no? Entonces, desde FENIN tenemos una clara línea de trabajo para apoyar esa internacionalización, y lo que estamos también es trabajando con el Ministerio de Industria en encontrar mecanismos de financiación para apoyar eso, ¿no? Vía misiones comerciales u otro tipo de apoyos que es verdad que en los últimos años pues, han caído y que necesitamos mantener para de alguna forma apoyar a esa industria que es fundamental. Ese apoyo es fundamental, y en ese sentido creo que ha habido una victoria muy importante. Sin embargo, también hemos visto como los fondos destinados por parte del ICEX en ese sentido pues, han caído, ¿no? Entonces, lo que estamos ahora es en conversaciones también con el Ministerio de Industria para encontrar mecanismos alternativos que nos permitan recuperar niveles de apoyo para mantener ese nivel de alguna forma de exposición exterior que es fundamental para los próximos años. Tradicionalmente teníamos un problema porque realmente había muy poca claridad sobre el rol de las agencias y la comunicación. Yo creo que empieza a haber una coordinación, y creo que ese plan de coordinación de trabajar con las agencias en red es un paso adelante. Sin embargo, en nuestro sector todavía nos queda mucho recorrido, ¿no? Tanto en lo que es por parte de la Administración y en el trabajo de las agencias como en la propia industria, en cada vez aportar mayor evidencia tanto en lo que es el beneficio clínico como en lo que es la parte económica de lo que aporta la innovación, ¿no? Pero yo creo que hay una conciencia muy clara de que esa es una línea que va a ser fundamental en los próximos años para ayudar a introducir innovación y para ayudar a, de alguna forma, apoyar lo que es la tecnología diferenciada versus la no diferenciada, y cómo esa tecnología, pues, de alguna forma, es capaz de demostrar esos beneficios clínicos y esos beneficios